¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, nuevamente con ustedes, el profesor Alvin Calderón, especialista en el curso de física. Y recuerda, la semana anterior estuvimos conversando acerca de la estática y la primera condición del equilibrio. Esta primera condición nos decía que si un cuerpo está en equilibrio, todas las fuerzas que hay sobre él deben sumar cero. Te dije que habían dos posibilidades con las que podías trabajar. Si las fuerzas se ubicaban sobre X y sobre Y, solo tenías que igualarlas. ¿Recuerdas? En X, las de la derecha con las de la izquierda, y en Y, para el equilibrio, se igualaban las fuerzas de arriba con las de abajo. Esa es la posibilidad número 1. Posibilidad número 2, si las fuerzas tenían distintas direcciones, tenías que colocarlas en persecución cerrada, una a continuación de otra, y la mayoría de las veces esta persecución te conducía a que se formen triángulos que podías resolver. Pues bien, hoy día vamos a hablar de algo adicional a lo ya conversado la semana anterior. Y esta parte muy importante de la estática es denominada el teorema de Lamy. El teorema de Lamy se cumple bajo ciertas condiciones. Mira lo que dice acá. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio y está afectado únicamente por tres fuerzas no colineales, quiero que me acompañes a la gráfica y que veamos el diagrama de fuerzas sobre la barra. Vamos a tener al peso hacia abajo, en la primera cuerda la tensión 1 y en la segunda cuerda la tensión número 2. Estas tres fuerzas son fuerzas no colineales, es decir, van en diferentes direcciones. Y cada vez que esto te suceda, hay características que tienes que recordar. La primera, que estas tres fuerzas tienen que ser coplanares. Eso significa que se ubican en un mismo plano. La segunda característica son fuerzas concurrentes. Eso a su vez significa que si se prolongan van a coincidir en un punto. Si tú prolongas la tensión 1, luego prolongas la tensión 2 y finalmente prolongas el peso, verás que se cortan en un único punto, denominado punto de concurrencia. Te cuento que el punto de concurrencia no siempre está dentro del cuerpo, a veces está fuera, como el caso que tú tienes aquí. Pues bien, aprovechando que ya tengo el punto de concurrencia, yo puedo hacer que mis tres fuerzas se originen en dicho punto. Tomaré el peso para abajo, tomaré la tensión 1 oblicua para la izquierda y a la tensión 2 oblicua a la derecha, y tendrían como punto común este de concurrencia. Una vez que tú tengas esta distribución, también puedes reconocer los ángulos entre las fuerzas. Llamaremos alfa al ángulo entre tensiones 1 y 2, beta al ángulo entre el peso y tensión 2 y gamma al ángulo entre el peso y tensión 1. De tal manera que estos datos que tú has encontrado guardan un vínculo matemático que debes recordar. Dice así: el módulo de cada fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo que forman las otras dos fuerzas. Veamos la expresión matemática de esto. Si tomas el peso, tu primera fuerza a tomar es el peso, pues las otras dos estarían formando el ángulo alfa. Entonces el peso es proporcional al seno de alfa. Si ahora tomo la tensión 1, las otras dos estarían formando el ángulo beta. Entonces tensión 1 proporcional a seno de beta. Y por último, si tomo la tensión 2, las otras dos harían el ángulo gamma y por lo tanto la tensión 2 proporcional al seno de gamma. Recuerda por favor esta condición que es muy importante cuando tú tengas tres fuerzas en diferentes direcciones. Son coplanares, son concurrentes y cada una de ellas es directamente proporcional al seno del ángulo que forman las otras dos. Veamos ejemplos de aplicación, muchachos. Dice, ejemplo número 1, se muestra el equilibrio mecánico de un bloque que se sujeta a dos cuerdas. Si la tensión de la cuerda oblicua es 120, indica el valor de la tensión en la cuerda horizontal. Considera seno de 90 grados 1 y seno de 127, 4/5. Para comenzar con la solución, lo primero que vamos a hacer es dibujarle las fuerzas al bloque. Dibujaremos el peso, que es una fuerza que va para abajo, la tensión 1 hacia la derecha y la tensión en la cuerda oblicua, que por dato vale 120. Observas que son tres. Estas tres fuerzas, según Lamy, deben ser coplanares, concurrentes. Y ya que son concurrentes, vamos a ubicarlas con el mismo origen. El peso para abajo, la tensión 1 a la derecha y la tensión 2 oblicua para la izquierda, teniendo como punto de origen el de concurrencia. Inmediatamente identificas los ángulos. Entre el peso y la tensión 1 el ángulo es 90, lo colgamos por ahí. También te habrás dado cuenta que la cuerda oblicua formaba 37 grados con la horizontal, por lo tanto la tensión 2, que es de la cuerda oblicua, formará con la horizontal 37 grados. Y en base a esta disposición usaremos el teorema de Lamy. Y en este caso diríamos que la tensión 1, que es la incógnita, va a ser directamente proporcional al seno de 37 más 90, al igual que la tensión 2 es directamente proporcional al seno de 90. Bueno, 37 más 90 es seno de 127, lo demás es reemplazar la información que aparecía en el enunciado. Si tú despejas la tensión 1, sería 120 por 4/5 entre 1, y la respuesta hasta aquí, la tensión 1 vale 96. ¿Ves qué simple es aplicar
el teorema de Lamy para esta distribución de fuerzas. Ejemplo número 2. Se muestra el equilibrio mecánico de una barra de 2 raíz de 3 kilogramos que reposa entre dos superficies inclinadas lisas. ¿Qué módulo tendrá la reacción normal en la superficie de contacto A si consideras que la gravedad es 10? Pues bien, para comenzar la solución hacemos el diagrama de fuerzas de la barra. Empezaremos por el peso de la barra, que es 20 raíz de 3, una normal en la zona de contacto A, que es perpendicular a la superficie, y otra normal en la zona de contacto B, que también es perpendicular a esa superficie inclinada. ¿Y qué dice el teorema de Lamy? Que si son tres fuerzas en distintas direcciones, son coplanares, son concurrentes, mira cómo se cortan en un punto si yo las prolongo, y con ellas podríamos hacer la persecución. Empezamos con el peso, 20 raíz de 3 para abajo, la normal A inclinada hacia la derecha, y cierra la persecución, la normal de B inclinada para la izquierda. Lo que viene a continuación es observar la figura para que me ayudes a identificar los ángulos. Por ejemplo, la normal A con la horizontal forman 7 grados. Eso porque acá tú tienes 83 y arriba tienes 90. Ese 7 grados lo forma la normal A con la horizontal. Si me permites, trazo la horizontal y acá viene 7 grados con la normal de A. Por lo tanto, dentro del triángulo de fuerzas vendría 83 grados. Algo parecido haremos para la normal B, que formaría con la horizontal 53 grados. Me voy a mi triángulo, trazo la horizontal y la normal de B forma con la horizontal 53 grados y dentro del triángulo habrían 37. Automáticamente el tercer ángulo tú ya lo puedes ubicar de valor 60 y en base a esta distribución usamos el teorema de Lamy. En este caso dirías 20 raíz de 3 es directamente proporcional a seno de 60, como la normal de A va a ser directamente proporcional al seno de 37. Esto, si lo resolvemos, me dará pues por resultado que la normal de A, la respuesta es 24 newton. ¿Ves qué simple es usar el teorema de Lamy? Importantísimo que tú lo recuerdes. A continuación, quiero hablarles acerca de las poleas. Las poleas son máquinas simples que se usan para transmitir fuerza. Las poleas están formadas por una rueda con un canal en su periferia por el cual haremos pasar una cuerda y esta puede girar por el eje. Esto significa que una cuerda al pasar por una polea se puede desviar y ello permite que se transmita la fuerza. Es muy importante que sepas eso. Además, debes de saber que tenemos dos tipos de poleas. Hay poleas simples y hay poleas compuestas. Quiero que además notes que una polea simple está formada por una única polea fija, mientras que una polea compuesta está formada por dos o más poleas, pero por lo menos una tiene que ser fija. Te sugiero que cuando tú vayas a analizar a las poleas, hagas tu análisis principalmente con las poleas móviles, no con las fijas. Recuérdalo, por favor. Veamos unos ejemplos, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Se muestra un sistema en equilibrio formado por poleas imponderables. Por si acaso, para quien no lo sepa, una polea imponderable es aquella que no tiene peso. Si el bloque presenta un peso de 90, determina la tensión que se presenta en la cuerda 1. Quiero que veas primero el gráfico y que notes que además de tener una polea móvil, una polea fija, hay dos cuerdas, una de color verde, la más larga, y la otra pequeña de color azul, que es precisamente donde me están pidiendo la tensión, en la cuerda azul número 1. Hey, no te olvides algo importante, a lo largo de la cuerda, de la misma cuerda, siempre estará presente la misma tensión, ¿ok? Entonces, si acá tienes dos cuerdas, dos tensiones. Vamos primero a analizar a nuestra polea móvil. Recuerda que es imponderable, eso significa que no tiene peso, pero más bien, quien sí le afecta a esta polea móvil son las tensiones. En la cuerda azul le pondremos la tensión 1. Fíjate que la dibujo para abajo porque sale de la polea, mientras que hacia arriba tendría que dibujar y en dos posiciones la tensión 2. Profesor, ¿por qué en dos posiciones? Porque la cuerda verde sujetó a esta polea en dos posiciones. Ahora te toca equilibrar. Las fuerzas que están hacia arriba las voy a igualar con las que van para abajo, resultando que 2 veces tensión 2 equivale a tensión 1. Bien chicos, ahora me toca analizar al bloque. Vamos a dibujarle fuerzas a ese cuerpo. El peso, que por dato es 90, en la cuerda de color azul la tensión 1 y en la cuerda de color verde la tensión 2, siempre saliendo del cuerpo. Y nuevamente equilibremos las fuerzas. Las que van hacia arriba se igualan con las fuerzas que van para abajo. Para arriba tienes tensión 2 más tensión 1. Y esto se iguala con la única fuerza que va para abajo, 90 newton. Pero recuerdas el dato anterior,
que la tensión 1 es 2 veces la tensión 2, si tú lo reemplazas y resuelves, resultaría que la tensión 2 me vale 30. Si este dato lo reemplazas en la condición, en la ecuación anterior, ahora te saldría la tensión 1 de valor 60, ¿ves? Y ya tienes la respuesta a tu ejemplo 3. Ejemplo 4, vamos rápidamente. Se muestra un sistema en equilibrio formado por poleas de 20 newtons de peso. Si el bloque pesa 100 newtons, determina la tensión que se presenta en la cuerda número 2. Observa nuevamente una polea móvil, una polea fija y la presencia de dos cuerdas, una de color naranja y otra de color azul. En esta ocasión te piden la tensión en la cuerda 2, que es la de color naranja. Muy bien, empezamos. Primero, diagrama de fuerzas de la polea móvil. Recuerda que ahora sí, la polea tiene un peso. Se grafica para abajo y su valor es 20. En la cuerda de azul dibujo la tensión 1, siempre saliendo del cuerpo. Y en la cuerda de naranja dibujaré la tensión 2, que obviamente la tengo que dibujar en dos posiciones porque la cuerda afecta a la polea en dos puntos. Ahora equilibramos fuerzas. Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas para abajo. Hacia arriba tienes 2 tensiones 2 y para abajo tienes tensión 1 más 20. ¿Qué te parece si este 20 lo pasamos al otro lado a restar, quedando que 2 tensiones 2 menos 20 es igual a tensión 1? Que nos espere la ecuación por ahí un ratito porque vamos ahora a analizar al bloque cuyo peso es de 100 y comenzamos a dibujar su peso. El dato es 100, la cuerda azul que presenta la tensión 1 y la cuerda de naranja que presenta la tensión 2. Y nuevamente hacemos el equilibrio de las fuerzas. Fuerzas de arriba se equilibran con fuerzas de abajo. La igualdad sería que tensión 2 más tensión 1 es igual a 100. Pero recuerdas que la tensión 1 anteriormente era equivalente a 2 tensiones 2 menos 20. Vamos a reemplazar esa condición, vamos a resolver y resultaría que la tensión 2, y es la respuesta, 40 newton. Qué sencillo trabajar con poleas, aunque tengan su peso, esa fuerza se agrega en el diagrama que tú vas a utilizar para equilibrar las fuerzas. Ejemplo número 5, dice lo siguiente. Se muestra un sistema en equilibrio formado por poleas de 15 newtons de peso. Si el bloque pesa 165 newtons, determina la tensión que presenta la cuerda número 1. Nuevamente, observa 3 poleas, 2 fijas, una móvil y la presencia de 2 cuerdas, una de naranja y otra de azul. Nos está solicitando la tensión en la cuerda 1, que es la de azul. Muy bien, empezamos por el diagrama de fuerzas de la polea móvil. Solo la polea móvil tendría su peso, que es por dato 15, la tensión de la cuerda azul, tensión 1, y la cuerda de naranja también ofrece tensión, pero en este caso le pondremos tensión 2 y en 2 puntos porque son 2 puntos donde la cuerda de naranja le afectó a nuestra polea. Ahora equilibremos fuerzas, chicos, ¿sí? Vamos a equilibrar fuerzas de arriba igual con fuerzas de abajo. Para arriba, 2 tensiones 2, para abajo, tensión 1 más 15. Esta ecuación que nos espere unos segunditos. Ahora analizamos al bloque. El bloque tiene las siguientes fuerzas. Su peso para abajo, que por dato es 165, fíjate, en la cuerda de azul estaría presente la tensión 1 y en la cuerda de naranja la tensión 2, pero en 2 posiciones, porque fueron 2 posiciones donde la cuerda naranja se presentó sobre el bloque. A equilibrar las fuerzas, muchachos. Nuevamente las fuerzas de arriba igual con las fuerzas de abajo. 2 tensiones 2 más tensión 1, estas dirigidas para arriba, se igualan con 165 que va para abajo. Pero ¿recuerdas el equivalente anterior? 2 tensiones 2 equivalen a T1 más 15. Vamos a reemplazarlo aquí. Vamos a darle el reemplazo. Por lo tanto, T1 más 15 más T1 igual a 165 y resolviendo la tensión 1 saldría 75 newton. ¿Ves qué sencillo es trabajar con la presencia de poleas en un problema de estática? Pues bien, yo te reto ahora a que desarrolles tu ficha de actividades que está al final de esta sesión y agradecerte por tu atención y pedirte que estemos siempre repasando la teoría, que es de mucha ayuda para el desarrollo de las preguntas de física. Hasta la siguiente lección y cuídense mucho. Hasta siempre.